Que je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur Les invito a abrir la palabra del Señor dans le livre de Marc en el Evangelio de Marcos 1, et du verset 40 jusqu'au le verset 45. versículos 40 al 45. Amen. Livre de Marc, chapitre 1, de verset 40 jusqu'au le verset 45. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole. Hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Jésus le renvoya sur le camp avec des sévères recommandations. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et la propager de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans son Aleluya. pays. Et se tenait dehors dans les lieux déserts et l'envoyait à lui de toutes parts. Hoy hablaremos acerca de la lepra, el pecado y la gracia. Aujourd'hui, on parlera de la lèpre, le péché et la grâce. Amén. Estábamos hablando acerca de los milagros de Elías, de Dios ha hecho a través de Elías y Eliseo. On continue à parler des miracles que Élie a fait à travers Y en particular, Jésus a fait à travers amén, Élie. nos hemos detenido ya, esta es la tercera ocasión que nos detenemos para hablar acerca del milagro de la sanidad de la lepra. Et on va parler pour la troisième fois de la lèpre. La primera vez basándonos en el milagro de la sanidad de la lepra a Naamán. La première fois, on a parlé de la lèpre de Naaman. Sabemos nosotros, amén, o hablamos acerca de que hubieron las 7 sumersiones de Naamán, Il s'est submergé cette fois dans le Jourdain. las 7 cosas que tuvo que sumergir Naamán antes de ser limpio. Les 7 fois que Naaman a dû faire pour être pur. Amén. En la semana pasada hablamos acerca de varias causas de la lepra. On parlait des causes de la lèpre. Hablamos de la lepra en Miriam, La lèpre chez Myriam, la lepra en Jesse, la lèpre à Jessé, amén, causada por su ambición. à cause de son ambition, La lepra en Miriam causada por su murmuración. à cause de la murmuration de Myriam, La lepra en Usías a causa de su rebelión y su ira. chez Uzias, à cause de sa rébellion et sa colère. Pero también hablamos acerca de la lepra en Job, On a parlé aussi de la lèpre Amén. chez Job, quien no era ni airado, ni murmuró, ni tampoco tenía o era ambicioso, qui n'a rien fait de méchant. pero le vino la lepra. Mais la lèpre est arrivée dans son corps. Amén. En ese caso fue por una permisión de Dios, C'est à travers la permission de Dieu, aleluya, por una parte para una enseñanza y convicción en Job, pour que Job reçoive un enseignement, une conviction, y también para enseñarnos a nosotros hoy en día pour nous enseigner aussi aujourd'hui à nous, a aprender a depender de Dios à dépendre chaque jour de lui, y a someternos a la soberanía de Dios, et être soumis à sa volonté, aleluya, ya que Él como Dios car Dieu, hace lo que il quiere, fait ce qu'il veut, cuando lo quiere, lorsqu'il veut, con quien lo et quiere. comme il veut. A su nombre sea la À gloria. son nom soit la gloire. Hoy vamos a entronizarnos un poco más Aujourd'hui, on va parler un peu plus profondément al tiempo neotestamentario sur le Nouveau Testament. y vamos a hablar acerca de la lepra, el pecado y la gracia. On va parler donc de la lèpre, le Amén. péché et la grâce. Precisamente hemos leído Nous avons lu
una parte del capítulo 1 de San Marcos. le livre de l'évangile selon Marc. Y uno de los primeros milagros que comenzó Jesús a hacer, Et un des premiers miracles que Jésus a commencé à faire, según lo detalla Marcos. Amén. selon les détails de Marc, Recordemos que Marcos es el evangelio que presenta a Jesús como el siervo. Marc représente Jésus comme le serviteur Amén. Que vino a servirnos. qui est venu à servir le monde, Jesús, el ser que vino a darnos, à donner les choses, a ayudarnos, à nous aider, a à perdonarnos, pardonner, a à sanarnos, nous guérir, pero sobre todo a mais salvarnos. surtout nous donner A su le nombre salut. sea la gloria. Y tomo este texto Et je prends Amén. je cite ce donde nos texte habla del milagro de la lepra, qui nous parle des miracles de la lèpre, porque en esta narración car dans cette histoire, va más allá il va encore plus de un profondément milagro de sanidad física. qu'un simple miracle de guérison physique. A su nombre sea la gloria. Sabemos nosotros que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Les évangiles nos muestran o nos narran nous montrent ou nous racontent el periodo de transición. une période Amén. de transition El periodo de transición de qué? Del tiempo de la ley du temps de la loi al tiempo de la au gracia. temps de la grâce. Amén. Ese periodo de transición donde Ese llegó periodo el fin, de digamos transición así, de la ley Qui est arrivé la fin de la loi, en el cumplimiento en el Mesías, en Jesucristo, lorsque le Messie est venu au monde, y comenzó el periodo de la et gracia. son temps et le temps de la grâce a commencé. Aleluya. Y en este periodo Jesucristo mismo Et Jésus même manifiesta ser el Mesías. se manifeste comme le Messie, Aleluya. Aleluya. El Mesías en quien se cumple la ley. celui qui accomplit la loi. Y los milagros de sanidades, en particular, en los milagros de sanidad de la lepra, Et les miracles de guérison de la lèpre en particulier, en el Nuevo Testamento, dans le Nouveau Testament, son oportunidades ce sont des opportunités provocadas, ocasionadas por Jesús mismo, faites par Jésus para declarar su deidad pour déclarer sa déité y que el tiempo de la gracia había llegado. et que le temps de la grâce est arrivé. ¿A través de quién? ¿A De través él de qui? mismo. À travers lui. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Sabemos nosotros que la lepra La lèpre, en gran parte simboliza o tipifica el pecado. est une métaphore du péché. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento, pero más aún en el Nuevo Testamento. Comme dans l'Ancien et au Nouveau Testament. La óptica del Nuevo Testamento de la lepra es más que una enfermedad física, La lèpre dans le Nouveau Testament, es una enfermedad espiritual. Plus O es qu'une- la enfermedad espiritual llamada pecado. plus qu'une maladie corporelle, c'est une maladie du péché. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Donc, pour le Nouveau Testament, en los milagros de sanidades, les miracles de guérison, Jesús quiere manifestar o muestra, mejor dicho, Jésus montre más que ser un Dios sanador, que au lieu d'être un Dieu guérisseur, ser el Dios redentor, c'est un Dieu de rédemption. ser el Dios salvador, Le aleluya. Dieu qui nous donne le salut. Porque ese es el propósito de Él. Car voilà le but de Jésus. Más que sanar nuestro cuerpo, Il ne veut pas juste guérir notre corps. más que darnos panes y Il ne peces, veut pas juste nous donner des pains et des poissons. Él quiere que la humanidad Il veut conozca, donner à l'humanité entienda qu'elle comprenne que Él es el Dios Salvador, que lui est le Dieu que du no salut. vino solamente Il n'est pas venu juste pour a sanar el cuerpo, guérir le corps, sino a sanar y a salvar el alma. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, aquí nos habla de la sanidad de este leproso. Dans ce chapitre, nous parle sur la guérison du lépreux. Y sabemos que de acuerdo a la ley, habían muchas situaciones que se daban cuando
venía la lepra a una persona. Selon la loi, on devait prendre plusieurs mesures lorsqu'on avait la lèpre. Y entre las cosas que decía la ley, Et la loi disait, cuando alguien se confirmaba o se descubría que tenía lepra, lorsque quelqu'un avait la lèpre, entre las cosas estaba la exclusión, une des choses qu'il devait faire, c'est Amen. être exclu du clan, el alejamiento. s'éloigner du clan. El leproso era Le lépreux était excluido exclu de la de familia, la famille, excluido de la sociedad y del pueblo, du village, y también era excluido del contexto religioso. et du contexte religieux. O sea, no podía ir al Il ne templo. pouvait pas aller au temple. Al estar alejado de la sociedad, obviamente también estaba alejado del templo. Il était éloigné de toutes les choses. Y no podía el leproso Et il ne pouvait pas aller ir al templo, ofrecer donner une sacrificios, offrande, donner un sacrifice. dar ofrendas, porque incluso era considerado inmundo. Car il était considéré impur. Y ya no solamente inmundo físicamente Pas physiquement juste por la enfermedad infectocontagiosa que tenía, à cause de la lèpre, sino era aún considerado inmundo Mais- religiosamente. devant la religion, il était impur aussi. Por eso la exclusión del leproso, C'est pour ça qu'il était de la exclu familia, de sa famille, de la de la sociedad société y de la religión o de los la- actos et religiosos. de la vie religieuse. Levítico 13:45. Lévitique Sí, puede. 13, Amén. 45. Nos dice la palabra del Señor. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Y embozado pregonará. Il se couvrira la barbe et écrira ¿Qué tenía que gritar el leproso? Inmundo, impur, inmundo. impur. Amén. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará, ya no Aussitôt, solamente dice inmundo, estará impuro. il sera impur, Amén. Y habitará il solo. habitera seul, Fuera del campamento Exacto. será su morada. sera à l'extérieur du camp. Amén. Entonces, ya el problema de la lepra no era solamente un problema físico, C'était pas juste un problème physique, sino también era un problema Mais un espiritual, problème religioso. spirituel, Era religieux. catalogado un Il inmundo, était considéré un comme impur, impuro. impur. E incluso no solamente impuro, inmundos en sí, sino que Impur. con el riesgo de contagiar y contaminar a otro. Il était considéré comme impur, mais aussi il pouvait contagier les autres personnes. Por eso era el aislamiento. C'est pour cela qu'il était Amén. isolé. Por eso era el aislamiento. Entonces, ahora yéndonos propio, entronizándonos en la historia, Lorsqu'on parle de l'histoire de l'évangile selon dice la Marc, Biblia que vino a Jesús un leproso, un lépreux vint à Jésus, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, se jetant à genoux, lui dit, en puedes suppliant, limpiarme. si tu veux, tu peux me prendre. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Qué vemos nosotros en este leproso? On observe chez Por una parte vemos ce decisión. lépreux une décision. Y si podríamos decir de una forma atrevida, pero perdón, una manera positiva, Il était comme fue atrevido. une personne très osée, ¿Por qué digo fue atrevido? ¿Por qué Porque él él no osé? podía acercarse car il ne pouvait pas a la s'approcher gente, aux personnes. no podía dirigirse a las personas, él tenía que estar aislado. Il devait être éloigné de la société, des Amén. personnes. Y bueno, hoy en día como que podemos comprender al leproso, ¿eh? Et aujourd'hui, on peut comprendre ce lépreux. Porque estamos viviendo en esos tiempos de aislamiento que no podemos acercarnos a los demás. On vit dans une période Amén. d'isolement. Pero bueno, dice que él vino y se acercó a Jesús. Il s'approcha Amén. à Jésus. Se acercó de tal manera que hasta se arrodilló
cerca de él, aleluya, y le rogó. Il a mis genoux à terre et il a pris. Hubo decisión. Il avait une décision. Amén. Pero acompañado de esa decisión, hubo algo muy especial en Mais él. à part cette décision, il y avait quelque chose de très Que spécial. hubo reconocimiento Il a reconnu del poder y de la soberanía de Jesús. du pouvoir et de la volonté de Jésus. Porque utiliza esas frasecitas, porque es una frase que indica soberanía. Pourquoi on peut voir de la volonté de Amén. Jésus? ¿Cuál es esa frase que indica soberanía? Si quieres, Si tu veux, puedes limpiarme. tu peux me rendre Una pur. alabanza a nuestro Dios. Y esa frase, si quiero, hago yo. Si tu veux, Amén. Si yo quiero hacer algo, si tu lo veux, hago. si tu veux, je le fais. Eso solo se le acredita a un soberano. On peut déclarer ces mots juste à une personne qui a de la Y no puissance. solo a un soberano. Pas juste à un souverain, Aleluya. Sino a un omnipotente. mais à une personne qui est omnipotente. Y sabemos nosotros que el ser humano, al ser humano no se le puede aplicar o no puede el hombre decir, On ne peut yo pas appliquer hago ces mots lo que quiero. Bueno, decirlo lo puede decir. à un être humain. Amén. El ser humano sí dice, L'être humain yo hago peut lo que dire, quiero. moi je fais ce que je veux. Pero yéndonos a la realidad, Mais en réalité, esa no es la realidad del hombre. c'est pas la réalité. El hombre no hace lo que quiere. L'homme ne fait pas ce qu'il veut. El hombre hace lo que puede. Il fait ce qu'il peut. Ja, porque si hiciéramos lo que Parce quisiéramos, que si on faisait ce qu'on voulait, ninguno de nosotros quizás estuviéramos aquí en este día. personne ne serait là aujourd'hui. ¿Verdad? ¿Ah? Ninguno estuviéramos aquí. Entonces, esa frase de este leproso, Cette phrase de ce lépreux aleluya, esta frase de este leproso indica nous montre que en él había un reconocimiento. qu'il avait eu une Que reconnaissance ese hombre aparentemente judío que cet homme apparemment juif era más était plus que un hombre común. qu'un simple être humain. Que ese hombre poseía un poder, una soberanía, Que cet homme avait une puissance, une souveraineté. a tal punto que si él quería, Que lo à tel podía point, sanar. s'il pouvait le faire, il allait le guérir. A su nombre sea la gloria. À son nom soit la gloire. Oh, hermanos, y es una de las cosas donde el humano puede llegar a tocar Et avec ces mots, on peut toucher esa sensibilidad de nuestro le Dios. cœur de Dieu. Cuando nosotros On reconocemos reconnaît que Jehová es Dios, le Seigneur que est Dieu, Él nos hizo que il nous a y fait. no nosotros a nosotros Il ne mismos, t'a pas créé par nos propres que formes. pueblo suyo somos Nous sommes son peuple y ovejas de su prado. et nous sommes Una alabanza a nuestro Dios. son bétail. Reconócelo a Dios en esta mañana. Reconoce a Dios en esta Reconócelo a Él. Reconnais-le ce matin, Aleluya, reconócelo al Todopoderoso. le Tout-Puissant. Pero ahora viene la reacción de Jesús. Ensuite Amén. vient l'action de Jésus. Que sabemos que es lo que más vale. Amén. Et c'est la chose la plus importante. ¿Qué es lo que hace Dios? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Que peut faire Dieu? A su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en esta mañana? Que peut faire Dieu ce matin? ¿Qué es lo que va a hacer ahora Dios aquí en este Aujourd'hui, lugar y dans allá en cet tu endroit, casa? dans ta maison, Aleluya. Dice la Il dit- palabra de Dios. la parole de Dieu. Y Jesús, teniendo misericordia, a su nombre sea la gloria. Jesús, Jésus tendit la main, le toucha, teniendo misericordia. rempli de compassion. Aleluya. Esa es la reacción de Jesús ante un corazón humillado. Voilà la réaction de Jésus lorsqu'il trouve Misericordia. un cœur humble. Él es clemente y misericordioso. Il est clément et miséricordieux. Amén. Sabemos que la palabra misericordia es una palabra La miséricorde compuesta. Amén. Es De un miseri commence, y de cardio. composé par misère. Amén. Y la una significa dolor. Le premier veut dire douleur, Amén. Angustia, angoisse, tribulación, tribulation. miseria y cardio. Et Corazón. cardio veut dire cœur. Aleluya.
misericordia, dolor en el corazón, Miséricorde dolor veut dire en el donc alma. douleur dans le cœur, dans l'âme. Y ese es el sentir de Cristo por Et la voilà le humanidad. sentiment du Él Christ pour tiene l'humanité. misericordia de nosotros. Il a- Y su misericordia Y es más misericordia- grande que los Et cielos. sa miséricorde est plus grande que les Y cieux. aun si hoy estamos vivos es por su misericordia. Et c'est pas sa Si hoy miséricorde que nous sommes vivants podemos aujourd'hui. alabarle es por su misericordia. C'est par sa miséricorde que nous pouvons le louer aujourd'hui. Y dice la palabra de Dios, La parole de Dieu, tuvo misericordia de él, remplie de compassion, extiende la mano, Jésus tendit la main amén, o sea, se acerca. et s'approche de lui. Y ya allí vamos viendo Pero algo sea- que va más allá, Quelque chose amén, de lo que hubiera sido o le podríamos llamar normal o aún legal. de quelque chose Amén. Jesús le extiende la mano, o sea, se acerca. Il tend la main, il s'approche du Aleluya. lépreux. Y qué maravilloso es cuando Jesús se acerca al hombre, ¿verdad? Et c'est merveilleux juste Oh, cuántas cosas lorsque Jésus s'approche de maravillosas l'homme. han pasado y pasan cuando Jesús se Lorsque acerca. Jésus s'approche vers nous, Cuando Jesús se acerca al hombre, el hombre puede estar derrotado, acabado, triste. l'homme peut se sentir Aleluya. faible, Pero cuando Él triste. se acerca, Mais lorsque algo Jésus maravilloso s'approche, trae. quelque chose de Algo merveilleux, maravilloso viene, aleluya. quelque chose de merveilleux se passe. Y en esta mañana Et Jesús ce se está matin, acercando. Jésus s'approche. Jesús se está acercando, Jesús aleluya. s'approche. No mirando o no regarde pas importando, mejor dicho, tu condición. Il ne regarde pas ta condition. Pero como Él es misericordioso, se acerca Et comme il est miséricordieux, il s'approche de toi. y hace algo más. Et il fait quelque chose de plus. Lo toca. Il le touche. A su nombre sea la gloria. Lo toca. Il le touche. Y esos toques de Jesucristo. Et lorsque Dieu touche Aquel une que lo ha personne, experimentado, alábele al Señor. si quelqu'un a expérimenté cela, Esos il peut toques de glorifier Jesucristo le son Jésus. maravillosos. Lorsque Jésus touche quelqu'un, des Son choses merveilleuses se sobrenaturales. passent. Cuando Jesucristo toca, Lorsque Jésus touche, esta tierra tiembla. le corps, Oh, cuando tremble. Jesucristo toca, Lorsque Jésus hay touche, transformaciones. il y a quelque chose qui se passe. Hay cambios de mentalidades. Des changements de mentalité. Hay cambio aún de lenguaje. Il change le langage. Porque cuando Él toca, Car lorsque Jésus nuestra touche, lengua habla notre en langue lenguas extrañas, parle des langues alabanzas y célestes, glorificaciones Que glorifie para el Dieu. Rey de qui Reyes. glorifie le roi des rois. Toca, Señor, esta mañana. Touche aujourd'hui, Seigneur. Tócanos, oh Señor, tócanos, oh aujourd'hui nos vies, Señor, Señor. tócanos, oh Señor. Touche aujourd'hui nos vies, Seigneur. Pero allí viene lo particular. Amén. Entre las diferentes situaciones de este milagro, allí viene lo particular, que Jesús toca al leproso. Jésus touche le lépreux. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con ese acto? Avec cet acte, Jésus faisait quelque chose. Aparte, dejando a un lado el milagro, hablando del medio en el que se encontraba, Dans le contexte qu'il se trouvait, ¿qué estaba haciendo Jesús? lorsque Jésus toucha cet homme, Estaba haciendo algo que la ley lo prohibía, il faisait quelque chose d'illégal. Il allait Amén. contre la loi. porque ni el leproso podía acercarse a las personas, Car le lépreux ne pouvait pas Ni las s'approcher des personas personnes, ni les personnes podían acercarse al leproso, pouvaient peor tocarlo. s'approcher du lépreux, encore moins Amén. le toucher. Mire, dice la palabra de Dios y en Número 19:22, Dans le livre de Nombre, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. toutes les choses impures que l'homme impur touche sera impur. Y la persona que lo tocare será inmunda. Et si cette personne impure touche, il Amén. sera impur lui aussi. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Toutes les choses que l'impur touche sera Y la impure. persona que tocare al inmundo será inmunda. Et la personne qui touchera l'impur sera impure. Entonces, eso decía la ley. La loi disait cela. Por lo tanto, Jesús estaba haciendo un acto
Donc Jésus faisait entre comillas, contrario a la ley. un acte illégal. Y estaba corriendo Il courait le risque, humanamente un riesgo il courait un risque de ser Jesús d'être contaminado d'être contaminé y ahora Jesús también ser considerado et considéré inmundo. comme une personne impure. Con ese toque que Jesús le hace al leproso, Avec ce toucher, él podía haber sido considerado también Jésus pouvait être inmundo. considéré comme impur. Aleluya. Pero sabemos que en el caso de Jesús Mais no fue así. dans ce cas, ça n'était No pas fue comme ça. así. Podríamos decir On peut en dire- parte que a lo que Jesús toca al leproso, Lorsque Jésus touche, sí podríamos lépreux. decir en parte que esa lepra, ese mal, cette lèpre vino sobre él, est venue sobre Jesús. ¿A qué me sur refiero? Jésus. Pourquoi je dis cela? Me refiero a lo que dice el libro de Car Isaías le livre d'Ésaïe dit, 53, cuando 53. habla del Mesías. lorsqu'il parle du Messie, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. nous nous sommes égarés comme ¿Qué des dice allí? moutons, Mas Jehová mais l'Éternel cargó en él lui a chargé el pecado de todos nosotros. tous nos péchés. O sea, sí, la lepra de La este lepra hombre es venue estaba siendo transmitida a Sur Jesús. Jésus, Pero allí viene el milagro. mais voilà le miracle qui Que no arrive. estaba siendo transmitida a Jesús para contaminar a La Jesús, lèpre n'est pas venue pour contaminer sino Jésus, para que Jesús Mais pour que cargue Jesús- en él pour que y se charge. desaparezca la lepra. Pour que la lèpre, Una alabanza a nuestro à Dios. son nom soit la gloire. Por su llaga fuimos curados. À travers ces blessures, nous avons été guéris. ¿Qué hace Jesús con nuestras enfermedades? Que fait donc Jésus Las absorbe, avec perdón. nos maladies? Il Amén. absorbe, Las absorbe. il les prend, No, pero no las absorbe para ahora él quedar mais enfermo. pas pour lui tomber malade, Él las absorbe para ahora Il él absorbe ses maladies. desaparecerlas. pour faire disparaître ces maladies. Por eso el toque de Jesús al C'est leproso pour ça là que le toucher de Jésus no lépreux, fue un toque de contagio de inmundicia. c'était pas pour être contaminé, Escuche bien, fue un toque de transmisión de poder. un acte de transmission Un de toque de pouvoir. transmisión de Un poder. acte de transmission A de su nombre pouvoir. sea la gloria. A su nombre sea la gloria. À son nom soit la gloire. Por eso cuando Jesucristo toca, Lorsque Jésus touche, aleluya, he aquí viene el milagro y la bendición. des miracles et des bénédictions arrivent. Y allí viene lo que es, aleluya, la redención del hombre. Et on voit ici la rédemption de l'être humain. El hombre lleno de pecado, L'homme rempli de péché, cuando viene Jesús, lorsque Jésus vient à lui, aleluya, a través de aquel acto salvífico del Calvario, à travers le sacrifice du calvaire, visita al hombre, Jésus se rend, toca la tierra, touche se acerca a l'être la humain, tierra. s'approche de l'être humain. Cuando se dio el acto del Calvario, Lorsque Jésus fut sacrifié, cuando abundó el pecado. ce sacrifice est arrivé lorsque Amén. le péché était Así en lo dice la abondance. Biblia. Cuando abundó el pecado, o sea, cuando la lepra de pecado tenía saturada la tierra. Lorsque le péché était si grand, Cuando abundó el pecado, lorsque le péché était si viene grand, Jesús y se acerca a la tierra. il s'approche à la terre. Viene el Dios Todopoderoso y Le se Dieu Tout-Puissant manifiesta en se carne. manifeste en chair. Aleluya, y viene a tocar Il esta vient tierra et corrupta, touche cette terre llena de pecado. corrompue. Pero no remplie de viene péché. Él
para él contaminarse. Il vient pas pour se Él viene contaminer, para mais il derramar vient su sangre pour donner son y sang para cargar sobre et él pour mettre sur lui el pecado de le nosotros péché du monde y llevarlo et lejos l'éloigner de nous y nunca más et pour plus acordarse de nuestra lepra. se souvenir Una de nous. alabanza a nuestro Dios. À son nom soit la gloire. ¿Qué es lo cuarto que hace Jesús? La quatrième chose que Jésus fait, Habla. il parle. Amén. Tiene misericordia. Il a miséricorde, Segundo, se il acerca. s'approche. Tercero, Troisièmement, il touche. lo toca. Et quatrième, Y ahora habla. il parle. Y dice Et lui dit 3 palabritas. 3 mots. Aleluya. 3 palabritas que dichas por cualquier humano no hacen nada. 3 mots. Pero como eran 3 palabritas dichas por Jesucristo, 3 mots hizo un dits milagro. par Jésus. Solamente él dijo que quiero Je le veux. ser limpio. Sois pur. Aleluya. Quiero ser Je limpio. le veux. Sois pur. Hay poder en la palabra de La Dios. puissance dans la Hay parole de poder en Dieu. la palabra La de puissance dans Dios. la parole de Dieu. Hay poder en la palabra de La Dios. puissance dans la parole de Dieu. En esta mañana Dios puede decir, Ce matin, aleluya, Dieu peut esas dire, 3 mismas palabras las dire dice ces una 5 vez mots. más. Aujourd'hui, Aleluya. Quiero ser sano. je le veux, sois pur. Quiero ser limpio. Je le veux, sois pur. Quiero ser santo. Je le veux, sois saint. Quiero ser salvo. Je le veux, sois saint. Quiero ser lleno del poder de Je Dios. le veux, sois rempli du Y Saint-Esprit. cuando Cristo habla, Et aleluya. lorsque Jésus parle, Cuando Cristo habla, lorsque Jésus parle, algo pasa, hermano. il y a quelque chose qui arrive. Algo pasa, Il y a amigos. quelque chose qui arrive, frères et sœurs. Aleluya, hermanos que estáis mirando allá en vuestros hogares. Chers frères, que tu es à la maison aujourd'hui, Dios hoy está hablando. Dieu nous parle. Aleluya. Dios hoy está hablando. Dieu nous parle. Y te está diciendo Y Él te que dice, algo Él quiere hacer contigo. Je veux faire quelque chose Amén. avec toi. ¿Qué sucede después? Qui arrive donc après? Amén. Dice que Jesús le dice, ve, gloria al Señor, que cuando Jesús le tocó y le dijo, quiero ser limpio, Jésus lui dit, je le veux, sois pur. ¿cuántas horas pasaron? Combien d'heures est passé? Aquí dice, al instante, Aussitôt, la lepra se fue de aquel la y quedó lèpre le limpio. quitta et il fut Amén. purifié. ¿Cuánto tiempo? Combien de temps? Al instante, eso es Aussitôt. microsegundos. De Cuando Jesús microsegundos. toca. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo. Cuando Jesús toca Lorsque Jésus touche quelqu'un, el corazón le cœur dolido, el cuerpo enfermo, triste, le corps malade, la mente confundida. les pensées confuses, Oh, shirralabaya, sisala. Oh, cuando Jesús toca al instante, al lorsque Jésus instante. touche, aussitôt, Al instante, hay poder. sa puissance se fait sentir. Oh, Él les toca en esta mañana, Él toca en esta mañana, Él toca en esta mañana. Jésus touche aujourd'hui quelqu'un. Al instante este hombre fue limpio. Aussitôt, cet homme fut purifié. Aleluya, aleluya. Dice que Jesús le dijo, le encargó rigurosamente, lo despidió luego y le dijo, mira, Jésus le renvoya sur le camp avec des sévères no recommandations. le digas a nadie Il lui nada. dit, fais bien attention de ne rien dire Y atento a ese punto. à personne, Y ve y muéstrate mais va te al montrer sacerdote, au prêtre amén, y ofrece et présente pour por tu purificación lo que Moisés mandó, ta purification ce que Moïse a para prescrit, testimonio a ellos. afin que cela leur serve de témoignage. ¿Qué le dice Jesús? Ve ahora y preséntate al sacerdote. Va te montrer au prêtre. Jesús Jésus no estuvo contra la ley. n'est pas venu
contre la loi. ¿Qué vino Jesús a hacer con respecto a la ley? Jésus est venu accomplir la loi, A cumplirla, a completarla. à la compléter. Amén, a completarla. Él no estuvo, Il est pas él no venu cogió la ley y la derribó. Ici, pour détruire la loi, Él lo que hizo fue sobre esa ley, sur cette loi, amén, que hablaba de quién, de él mismo. Que parlait Él de vino lui-même. a poner el siguiente bloque il est venu para que quede completa la obra. à Gloria al accomplir nombre toute la del loi. Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dice, vaya, preséntate al sacerdote, porque era lo que decía la ley. Car la loi disait de se présenter devant le prêtre. Cuando el leproso se tenía que presentar al sacerdote, Il devait se présenter lorsque cuando ya se veía la lèpre sano, était partie. iba donde el sacerdote y el sacerdote hacía una Le inspección. Le regardait, Amén. Si que ya su cuerpo estaba limpio de lepra, que son corps soit pur. y si estaba limpio de lepra, Et si ce corps était pur, el leproso sanado le lépreux qui avait ahora reçu tenía la que venir guérison, y ofrecer il devait offrir Amén. un sacrifice un sacrificio para de allí nuevamente ser reintegrado pour ainsi se al pueblo, a la familia réintégrer à la société, y a la religión, a los oficios à sa religiosos. famille et Amén. à ses fils religieux. Entonces Jesús le dice, anda y preséntese al sacerdote, porque Présente-toi Jesús vino devant le a prêtre. cumplir la ley. Y lo otro que le dice, Et il lui dit aussi, y ofrece lo que es por tu purificación. et Aleluya. présente pour ta purification ce que Moïse a Jesús prescrit. le está mandando que haga algo que estaba escrito allá en el libro de Números, de Levítico, allá. Dans le livre, Aleluya. Jésus lui renvoya à faire ce que le livre de Lévitique ¿Y cuál Néhémie era la disait. ofrenda de la purificación? Porque Jesús, Lo- a través de ese mandato À travers ces commandements que le dio al leproso, qui envoyaient aux lépreux, estaba anunciándose él mismo. il s'annonçait à lui-même. Amén. Anunciándose él mismo. Por dos cosas. La una, porque él es Car Jésus, lui, Él es el sumo sacerdote, est le grand prêtre que no solamente qui n'est te pas venu inspecciona juste pour regarder si ya estás sanado, si tu es guéri, sino que Él es el que también Mais primeramente lui te ha aussi sanado. te guérit. Una alabanza a nuestro Dios. Pero también se estaba anunciando Il annonce aussi Él mismo porque le dice, ofrécelo de tu purificación. ¿Y cuál era la ofrenda de la purificación del leproso? quelle était l'offrande de la purification selon la loi de Moïse. Tenía que coger 2 palominos, ¿verdad? Il devait 2 prendre palomas. ¿Y qué tenía que hacer con estas 2 palomas? 2 colombes. Coger la una, La première, degollarla, il devait le couper la tête, coger la sangre prendre son sang de esta paloma de muerta, la colombe, tomar un recipiente prendre y en ese Bueno. recipiente coger aguas vivas, aguas corrientes, de l'eau courante, o sea, no agua de pozo ni estanque, sino de ríos. de l'eau qui se trouvait dans la rivière, Coger aguas vivas, prendre cette eau, coger la sangre de la paloma muerta y mezclarla allí con esa agua. prendre le sang de la colombe et La la sangre y mélanger. el agua mezclada allí. Le sang et l'eau Y luego, ¿qué mélangée. había que hacer? Coger la paloma viva, Avec sumergirla la deuxième colombe, en esa agua et mezclada con submerger cette sangre. colombe Y de allí esa paloma viva, et cette colombe vivante, aleluya, que ya obviamente no salía de allí, remplie de sang et d'eau, blanquita, salía manchada con sangre. Venía el sacerdote y se iba al campo. et prenait cette Y, colombe y con esa sangre, antes de eso, esparcía al leproso y de allí cogía esa paloma viva y Ese la colombo llevaba al vivant. campo y la dejaba volar libre y se perdía donnait la lejos, liberté. se iba donde no más se le encontraba. Aleluya. Eso le está diciendo Jesús a este hombre leproso sanado.
anda, Va. aleluya, y ofrece lo que es por tu purificación. Donne un sacrifice pour ta purification. ¿De quién entonces estaba hablando Jesús allí? On parle de qui donc? Ahí le estaba hablando de él mismo. On peut voir qu'il parle de Visto Jésus même. desde el tiempo de la ley, visto en los sacrificios. Regardez à travers les Porque es sacrifices. Car Jesús Jésus el que vino a est purificarnos venu con su purifier sangre. son sang. Es Él el que derramó su Il est sangre venu verser son sang. para que nosotros Pour seamos qu'on puisse limpios. recevoir la purification. A su nombre sea la gloria. À son nom soit la gloire. Aleluya. Para que nosotros seamos limpios, Él derramó su Il sangre. a versé son sang. ¿Y qué sucedió? Murió en la cruz. Il est mort dans la croix. Derrama la sangre. Il a versé son Es sang. sepultado. Il est... Pero al tercer día, ¿qué sucede? Mais au troisième jour, Se levanta de la tumba il se lève de la tombe con las señales avec les de la signes muerte, de la mort, con las señales del sacrificio, avec les signes con du las sacrifice. señales del Calvario. Así como esa paloma ya no salía blanquita, sino que salía con las marcas de la sangre. Comme cette colombe qui partait. Aleluya, así qui portait salió le sang. Cristo de la tumba. Jésus est sorti du tombeau Con las marcas de la muerte. les signes de la mort. Y salió vivo. Il est sorti ¿Y qué vivant. pasó de allí? Anduvo 40 días vivo, Et durant 40 resucitado. jours, il a marché encore. Y a los 40 días se va a ese monte alto llamado de los Olivos. Et au monde de Y en Oliviers, ese monte alto comienza a subir monte. y se pierde entre las nubes, Y se pierde llevando en entre su cuerpo En la su marca de la muerte, La marque de la mort. llevando en su cuerpo prenant las avec lui heridas por nuestros pecados. Les blessures Alababa, causées par nos ay, péchés. alababa, ay. Cristo purifica al hombre. Jésus purifie l'homme. Cristo purifica al Jésus hombre. purifie l'homme. Todavía Cristo puede limpiarte de la lepra del pecado. Et aujourd'hui, Jésus peut encore Todavía te Cristo te purifier. dice, quiero ser limpio. Sois pur. Y ya no limpio de una enfermedad solamente. Et pas seulement d'une maladie. Quiero que seas Je limpio, veux que tu sois pero pur. del alma, de la mente, De ton âme, de del tes corazón. pensées, de ton cœur. Aleluya. A su nombre sea la gloria. su nombre sea la A su nombre sea la gloria. Y esa frasecita que le dice, muéstrate a los sacerdotes Va te montrer aux prêtres, para testimonio a ellos. afin que cela leur serve de témoignage. ¿Testimonio de qué? Un témoignage de quoi? ¿Ah? ¿Testimonio de qué? Y es la misma frase, amén, que le dijo Jesús a los 10 leprosos. C'est la même phrase qu'il a dit aux 10 ¿Verdad? lépreux. Amén. Porque esos son los milagros de lepra que habla en los evangelios. Este leproso sanado y los 10 leprosos. C'est les deux miracles de lèpre qui nous parlent dans la Esta dans les lepra o de évangiles. este hombre leproso está en los 3 evangelios. Ce miracle de guérison de lèpre se trouve dans les Amén. trois En los 3 évangiles. evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. No está en Juan. Matthieu, Marc et Luc. Porque recuerde que Juan lo mira como el Dios Espíritu. Car Jean le montre comme le Dieu Amén. esprit. Y en los 10 leprosos le dice Jesús lo mismo a los leprosos. Vaya y muéstrense a los sacerdotes. Et lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, Alléluia. il leur dit, Alléluia. va, allez-y, vous montrez aux Y prêtres, en este dice, para testimonio a ellos. pour que ce soit des témoignages. ¿Testimonio de qué? Yo me pongo a pensar, Je pense, estos sacerdotes ces prêtres comienzan a mirar que se acercan 10 hombres que estaban leprosos aislados. et regardent ces 10 Y hommes qui ahora los s'approchent à eux regresan y los miran 10 hombres limpios et les regardent que purifiés. un momento a otro, Dans de un pronto instant, si llegaba uno, Peut-être después s'il y a- de 2 días otro, eso quizás podía pasar como desapercibido. peut-être c'était une. Pero que lleguen los Más 10 c'était un par un. leprosos. Mais lorsque ces 10 La lépreux pregunta podría allí surgir, Se ¿quién los senté- sanó? ¿Qué Les fue prêtres lo que pasó? pouvaient demander qu'est-ce qui s'est passé. ¿Qué es lo que sucedió?
Y dice la palabra de Dios La parole de Dieu que en nous el dit caso de este leproso, que dans le cas de ce lépreux, aunque Jesús le dijo que se mantenga en privado, pero él fue y le dijo a toda la gente. cet homme lui a dit à tout le monde, Y se comenzó a correr más la fama de Jesús. de sorte que Jésus Aleluya, ne aleluya. pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Lo que estaba aún anunciándose On annonçait donc que este Jesús que ce Jésus, no era simplemente el hijo de José y ce n'était María. pas le fils de José No et era un Marie, judío ce más. n'était pas un juif de plus, No era un hombre cualquiera. un simple homme. Este Jesús tiene algo superior. Jésus a quelque chose de Este supérieur, Jesús tiene algo divino. quelque chose de divin, Este Jesús tiene algo extraordinario. quelque chose d'extraordinaire. Este Jesús es Dios manifestado en Jésus est carne. Dieu manifesté en chair. Es que lo que pasa es que Jesús, Jésus aleluya, estaba manifestando a través de sus milagros montrait qu'à travers les que miracles, el tiempo de la que gracia le temps de la grâce había llegado. était arrivé. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Nosotros sabemos que los sacerdotes representaban la figura religiosa. Était la Amén. figure religieuse El de rey, cette la époque. figura social o política, pero los sacerdotes, la figura religiosa. Les prêtres, En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a los leprosos: Jésus disait aux lépreux, vaya, muéstrale a la religión allez vous montrer à la religion, aux que prêtres, aquí ha llegado, no la religión, que voilà, aquí ha llegado el evangelio. l'évangile est arrivé. Porque es lo que dice Marcos al inicio. Car voilà ce que dit Marc. Después que Juan fue encarcelado, Après que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio le ministère de Jésus en Galilée, y anunciando. et il annonçait, ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido voici le temps est arrivé, y el reino se ha et acercado. le royaume de Dieu s'est approché. Arrepentíos y creed en el evangelio. Répondez-vous. Una et croyez alabanza dans a nuestro l'évangile. Dios. A su nombre sea la gloria. À son nom soit la gloire. Nosotros sabemos que en ese tiempo de transición Durant cette période de de la ley transition, a la gracia, de la loi à la grâce, aleluya, el tiempo, la vida la vie judía juive religiosa religieuse estaba o había sido muy manipulada, était muy manipulée. manipulada. La ley, La loi, las costumbres judías religiosas, les coutumes religieuses juives amén, había sido retocada, había sido cambiada. étaient changées. Se habían establecido tradiciones. On avait établi des Amén. traditions. En ese tiempo, ¿qué había surgido? Durant El cette nuevo période, libro, podríamos decir así, o la nueva ley, o la nueva, Ha el surgido. nuevo libro base, podríamos decir así, que era el Talmud, A changé le Talmud, que era un compendio donde estaban escritas las diferentes on tradiciones, trouvait les différentes traditions muchas de ellas basadas en la ley, basées sur la loi, pero muchas también Mais en aussi- las tradiciones y filosofías de los hombres. selon les méthodes de l'homme. ¿Qué había sucedido también con la vida social judía y religiosa? La vie sociale et religieuse juive Se habían sectorizado, se habían clasificados tantos s'est grupos, fragmentée en plusieurs groupes. los Les fariseos, pharisiens, los saduceos, les sadduciens, escribas, Les escribas, celotes, esenios, les zelotes, amén. Y cada un grupo con sus religiones, con sus filosofías, mejor dicho, et chaque amén, groupe con avait sus ideologías sa acerca propre de idéologie Dios. et sa propre vision de Dieu. Pero algo que sí había Mais il y avait quelque chose en muchos judíos era una cosa en particular: de commun chez tous les juifs. la esperanza L'espoir de que venga que el Mesías. le Messie arrive. Ese era casi el denominador común entre los diferentes grupos que habían. Ils attendent, tous les groupes attendent La esperanza de que venga el une Mesías. même chose. L'arrivée Y du en Messie. ese contexto
Et dans ce contexte, es que Jesús se manifiesta en carne. Jésus se manifeste. Y en ese contexto manifestado en carne, hace Il milagros fait des miracles. y sana a este y a los otros Il leprosos. guérit tous les A su lépreux. nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Y Jesús qué dijo? Jésus lui dit, Aleluya. La ley. la loi, Amén. Los profetas les prophètes y los escritos. et les Écritures Amén. Hablan de mí. parlent de moi. Amén. Que era la Tanaj, ¿verdad? Que La te- Tanaj de aquel tiempo La Tanakh, era la esa loi, compilación del Pentateuco, de los profetas y de los libros poéticos. la Tanakh était donc les livres Pero todo poétiques, eso hablaba de les Jesucristo. écrits et les livres poétiques. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, Jesús estaba allí diciendo, Jésus lui dit, aleluya, muéstrenle a la religión va te montrer à la que el auprès tiempo se ha cumplido. et que le temps est arrivé. Muéstrenle a la religión que las Que les profecías, prophéties, lo que decían del Mesías, les choses qui disaient sur le ya no Messie, es solo profecía, es el cumplimiento. voici l'accomplissement. Jesús vino Jesús en carne. es venido Una en alabanza a nuestro Padre Celestial. Y Él vino a traernos la salvación. Nous donner le Él salut, vino a traernos el Evangelio, l'évangile, que es el único que puede quitar la lepra del pecado. qui peut enlever la lèpre du péché. Y allí vemos nosotros las características del Evangelio. Et on voit les caractéristiques de ¿Cuáles l'évangile. son las características del Evangelio? L'évangile se Que el base Evangelio es Sí. un acto soberano de un acte Dios. souverain de Dieu. O sea, ¿quién más puede salvar? Nadie más. Personne d'autre peut se Solo el Evangelio de Jesucristo. Seulement Jésus. Por eso, Pues, si quieres, puedes limpiarme. C'est pour cela Amén. qu'il prononce ces paroles. Si quieres, puedes Si limpiarme. tu veux, tu peux me rendre pur. Pero algo también aquí nos enseña es la sanidad de la lepra. À travers la guérison de la lèpre, nous Y montre es que el que Evangelio l'évangile vino para darnos una salvación universal. est venu pour donner un salut universel, Amén. Sin excepción. sans exception. Cuando Jesús entró en el templo, en la sinagoga, Lorsque Jésus se Le dieron présenta à la el rollo. synagogue, il prit ¿se acuerdan? le rouleau. Amén. No porque estuvimos ahí, sino porque lo hemos leído. Amén. Le dieron el rollo Et lorsqu'il prend les rouleaux, y ¿cuál parte leyó? et lorsqu'il ouvre en Isaïe, Isaías 61. El 61. Espíritu del Señor está sobre mí, l'Esprit de l'Éternel por est sur cuanto me moi, envió Jehová, car il m'a me ha enviado a predicar il m'a envoyé à buenas prêcher nuevas les a los bonnes nouvelles, abatidos, aux a sanar a abattus, los enfermos, à guérir les malades en fin, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. et à proclamer l'année du Seigneur. Enrollando el libro, Lorsqu'il finit ses lo paroles, entregó al encargado il rend au prêtre y dijo, et il dit, hoy se ha cumplido voici, esta escritura delante de ces écritures se vosotros. sont accomplies devant vous aujourd'hui. Y la gente se quedó sorprendida, Et les gens admirada, ont été surpris. amén. Y decía, pero si este no es el hijo de José y María. Et il disait, celui-là, c'est pas l'enfant de Marie, je sais. Y sí, admiraban, pero muchos no aceptaban Mais beaucoup d'autres d'entre eux n'acceptaient que pas él fuera cela, el Mesías. qu'il soit le Messie. Incluso hasta lo rechazaban. Ils l'ont même rejeté. Y allí Jesús, ¿qué dijo? Et c'est là que Jésus lui dit, Nadie es profeta en su propia tierra. personne n'est prophète dans sa propre terre. Y por esa incredulidad de ellos, À cause de cette incrédulité, amén, dice la Biblia que muchos milagros Jesús no hizo en ellos. beaucoup de miracles Se fue a otros lugares. Il s'éloigné. Y en ese mismo capítulo, Et de ce même chapitre, Jesús viene y toma la referencia de Naamán. il prend les références qu'il a dit à Naaman. Y dice, muchos leprosos habían en Israel. Beaucoup de lépreux se trouvaient en Israël. Pero Eliseo no fue a ninguno de ellos. Mais Élisée n'est allé à aucun d'eux. Sino, ¿cuál fue el leproso que Dios sanó por medio de Eliseo? Dieu a guéri à travers Fue a Élisée, Naamán, à Naaman, el sirio. le Syrien. Una alabanza a nuestro Dios. Una alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu. Amén.
¿Por qué en Israel, habiendo tantos leprosos, no fueron donde Eliseo? Pourquoi Porque sencillamente no había fe, Élisée n'a pas guéri un lépreux no israélite? había obediencia. Car on ne trouvait pas de la foi, de l'obéissance. Y Naamán, aunque no era israelita, era sirio, Et lorsque Naaman s'approche aunque à pasó Élisée, un proceso, et il a eu un processus, pero terminó creyendo y obedeciendo Naaman a cru et a y fue obéi, sano. et il a eu la purification. Y allí viene la universalidad del evangelio. Voilà où on trouve l'ouverture de l'évangile. A los suyos vino, Il est venu a los, aux a los judíos vino, il est venu aux Juifs, pero los judíos no le recibieron. mais les Juifs l'ont rejeté. Y abre la puerta para todos los leprosos del Et à ce mundo, moment-là, il ouvre la para porte todos de los l'évangile. pecadores del Il ouvre mundo. l'évangile à tout le monde. Y dice más a todos los que le Et à recibieron. toutes les personnes qui reçoivent cette parole, No importa si eres peu importe judío, si tu es juif, africano, europeo, Africain, asiático, as- americano, no importa. asiatique, peu importe si A tu es todo el américain, que le recibe y le cree, toutes les personnes qui reçoivent le Jésus, limpia de los pecados, Reçoivent la le purificación perdona la lepra, de péché. lo sana y lo salva. Una le alabanza a guérit y le nuestro sauve. Dios. A su nombre sea la gloria. à son nom soit la gloire. Y en el milagro de los 10 leprosos pasa lo mismo. Et dans les miracles des lépreux, on trouve la même chose. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Allez-y, présentez-vous devant le Mientras los sacerdote. 10 iban, quedaron sanos. Lorsqu'ils allaient vers les prêtres, ils se trouvent guéris. Y los 9 cogieron y se fueron. Les 9 Pero sont uno partis. Et un seul regresa a est darle revenu gracias remercier por haberlo limpiado. Jésus pour l'avoir purifié. ¿Y cuál es la pregunta que hace Jesús? Jésus fait une No question, fueron pose une 10 question. los que yo limpié. C'était pas donc 10 personnes que j'avais ¿Dónde guéries. están los 9? Où se trouvent les 9? Solamente ha venido uno a agradecerme. Un seul est venu me ¿Y remercier. quién es este que me viene a agradecer? Dice la Biblia. Solo este extranjero. Cet étranger. O sea que no era del pueblo el único leproso que vino a Le seul lépreux agradecerle. qui est venu le remercier n'était Lo pas que juif. una vez más nos comprueba Cela o nous nos muestra encore une que la fois salvación, que le salut, que el que el evangelio évangile no está limitado n'est pas a un judío, limité no está limitada a un peuple, a la ley, no a está une loi, limitada a la religión. o a une religión. Aleluya, el evangelio es para todos y L'évangile la salvación es para Le todos. salut La est pour limpieza, tous. la purificación La purification es para todos. est pour tous. ¿Sabes por qué? La religión La religion excluye, exclut, el evangelio te l'évangile incluye. inclut. Amén. La religión excluye, La el religion evangelio te exclut les personnes. incluye. L'évangile inclut les personnes. Eso es lo que pasaba con el leproso, estaba excluido. Il Pero était Jesucristo exclu vino de la otra vez a société. incluirlo. ¿Pero cómo? Mais Por Jésus medio vient de la limpieza. à travers la purification et Y eso quisiera en esta mañana dirigirme a todos, hermanos, amigos. Et ce matin, je veux me diriger à chacun de vous, Porque el frères, mundo- amis, car le monde, Amén. El enemigo de nuestras almas. l'ennemi de notre Se âme, están levantando corrientes, filosofías se lève contra el evangelio. avec des philosophies qui Y vont la gente contre dice que l'évangile, el evangelio es et excluyente. que l'évangile exclut les personnes. ¿Ah? Dice ellos, el evangelio hace a un lado L'évangile éloigne a las prostitutas, aux prostituées. hace a un lado a los homosexuales. L'évangile éloigne les Oh, homosexuels. los evangelistas son homofóbicos, dicen unas cosas totalmente absurdas Les e évangélistes incoherentes. sont des homophobes. No aceptan al otro humano. Ils n'acceptent pas ¿Por qué es l'être humain. homosexual? ¿Por qué es lesbiana? Lo excluye. Car il est lesbienne, il est homosexuel. El evangelio no es excluyente.
L'évangile n'exclut. Vino a salvar al leproso y al pecador más vil. L'évangile est venu sauver, Pero guérir cuando- le pécheur. Aleluya. Me ¿Qué es los- lo que hace Jesús con el leproso, con el pecador? Jésus fait un Le acte tiene de misericordia miséricorde envers ce lépreux. y lo incluye otra vez en su L'inclut cuerpo o dans en son su corps pueblo. et dans son corps, dans son Pero peuple. para incluirlo, ¿qué hace Et él? pour inclure cette personne, ¿Qué hace él? qu'est-ce qu'il fait? Lo limpia del Il pecado. purifie du péché. La iglesia del Señor, L'église du Seigneur, el evangelio, l'évangile, no rechaza a las prostitutas, ne a los rejette drogaditos. personne. No Prostituée, rechazamos a los homosexuales, no los homosexuels. rechazamos. On Lo rejette que la personne. iglesia rechaza es el pecado. Ce que l'Église Y rejette, más c'est le bien, péché. si hay un pecador, Et s'il y a un pécheur, cualquier pecado que hayas peu cometido, importe ce péché, yo te digo en el nombre de Jesús, aujourd'hui je te dis, Dios Dieu quiere incluirte veut en el t'inclure cuerpo de Él, dans son corps, que es la qui iglesia. est l'Église. Pero para esto, Mais pour Él cela, quiere limpiarte Il del veut te pecado. purifier du péché. Cristo Jésus acepta a todos los humanos, accepte tous les êtres humains, pero también Cristo tiene el poder mais il a aussi de le limpiar pouvoir del pecado a todos los humanos. de nettoyer tous les êtres humains. Jesús no te recibe, Jésus ne te reçoit pas, sí te recibe tal cual como estás. il te reçoit tel que tu es. Amén. Droga, robo, mentira, homosexualismo, Drogue, adulterio. vol, Así como está, Dios homosexualité, te recibe. adultère, il te reçoit comme tu Pero en es. el nombre de Jesús, Mais au nom de Jésus, Él se acerca a ti y te toca, proche de toi, il te touche, te recibe, il te reçoit, pero no para dejarte igual. mais pas pour te laisser tel que Él te comme tu étais recibe avant, para hacer una transformación en tu vida. mais il te reçoit pour te Te changer. recibe pecador, Il te reçoit comme pero pécheur, para limpiarte del pecado. mais pour te purifier du péché. Te recibe, aleluya, vil, Il te reçoit pero para pécheur, convertirte en una perla preciosa para Él. mais pour te nettoyer. Una et te alabanza a faire nuestro Dios. un Una alabanza a precioso. nuestro Dios. La religión La sí religión es judicial, si podríamos decir así. C'est une religion La religión enjuicia qui fait la justice. al pecador. Amén. El evangelio y la gracia L'évangile et la grâce limpia al pecador. sont venus pour purifier Que le su nombre sea la Pecado. gloria. Y esa lepra del pecado, sea cual sea, Et cette lèpre du péché. Cristo tiene el poder Jésus a la puissance para limpiarlo. pour purifier. Por eso Jesús, al referirse a los sacerdotes, Lorsqu'il parle des prêtres, estaba manifestándose Jésus se montrait no solo ser el sumo pas sacerdote seulement en étant que revisa al pecador, le grand al prêtre leproso, qui regarde le lépreux, amén, si está sano o no, s'il est guéri ou pas, si está apto o no para entrar a la comunión espiritual, sino que Jesús, Jésus, más que hacer una religión o un dictamen judicial, il fait plus que montrer, es el médico que analiza, se montre que le moyen que diagnostica qui nous montre y es la medicina misma que est sana. la médecine qui guérit. Jesús es la sangre que Jésus limpia. est le sang qui purifie. Jesús no rechazó a la mujer adúltera. Jésus n'a pas rejeté Se acercó a ella, la femme pero no adultère. para dejarla igual. ¿Para qué se acercó a ella? Se approcha a Para ella decirle, pour lui los dire, que te acusaban se fueron les personnes y qui aquí t'accusent estoy yo. se sont Ni yo élevées. te condeno, te perdono. Je te condamne Vete pas. y no peques te más. pardonne et ne Una peques alabanza a nuestro Dios. Jesús no es el juez que acusa. Jesús n'est pas Jesús venu es el juez juger. que absuelve de la culpa Jesús es y venu que quita el pecado. Abolir ta faute. Todos nosotros como pecadores
y como gentiles éramos extranjeros. Nous étions comme des étrangers devant Dieu. Y gracias al Señor Jesucristo, Mais à travers Jésus, porque habiendo tantos y tantos y tantos au milieu, israelitas, dans la place des Israélites, quiso extenderles la salvación a estos gentiles de aquí. Jésus nous a donné son salut. Tantos leprosos habían en Israel, Il y avait beaucoup de lépreux en pero él quiso Israël. sanarlo a Naamán el sirio que estaba por allá lejos. Mais il a guéri Naaman. Aleluya. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo era el pecado? ¿Cómo era la lepra en nuestras vidas? Tu te trouvais. Quel était le Un péché? pecado que, una vida que no se querían acercar a nosotros. Que personne ne voulait s'approcher de nous. Muchos eran excluidos, fueron excluidos de su familia. Beaucoup de personnes étaient exclues De de leur sus famille, trabajos. de son travail. No te queremos ver On ne más. veut plus te voir. Eres lo peor. Tu es, tu es la pire Eres la personne. oveja negra. Tu es le bouc émissaire. Ya no hay componte contigo. Oh, le decía a la mujer, vete ya. No, yo ya no quiero un hombre así. O ya no quiero una mujer así. Je veux plus un époux, je veux plus une Yo épouse. no quiero un comme hijo toi. de esa manera. Vete. No, Je veux pas no te vuelvas a casa. Un fils, une fille comme toi. Pars de la Teníamos maison. una lepra que nos excluía. On avait une lèpre Pero aún más nos excluía de la presencia de Dios. qui nous éloignait de la présence Pero de un Dieu. día, Mais un jour, por medio de la sangre del Cordero de à Dios, travers le sang la sangre del Cordero de Redentor, l'agneau de Dieu, hoy tenemos entrada. nous Aleluya. avons l'entrée. Porque Cristo vino a limpiarnos. Car il est venu nous Cristo vino a limpiarnos. purifier. Cristo vino a Il est limpiarnos. venu pour Alabaya, nous purifier. no importa cuál sea tu enfermedad, Peu importe ta no importa maladie, cuál sea tu pecado, escúchame peu bien. importe ton péché, Dios en su misericordia esta mañana dans sa se acerca a miséricorde, ti, il s'approche de toi, extiende su mano, Alibaya, Nasiba. tend sa main, Extiende su mano esta il mañana tend sa main ce matin y te toca, et il te touche, y te toca, et il te touche. y al tocarte, Et lorsqu'il fait cet acte, todas tus cargas y tus pecados van sobre tous él. tes charges et tes Y él péchés va y vont los sur lui, sepulta en lo profundo del mar. et il te purifie de tout ce mal. Por su llaga fuimos nosotros À curados. travers ses blessures, nous avons Por su llaga fuimos nosotros guérison. curados. À travers ses blessures, nous avons la guérison. Por su llaga fuimos curados. À travers ses blessures, nous avons la guérison. Vamos a orar, pongámonos en su presencia en Prions oración. tous ensemble, frères et sœurs.